Buenas otra vez, chicos, y vamos a hacer un repaso de un contenido que ya habíamos tratado en el día de hoy, ¿ok? Y vamos a hablar sobre el ADN. Esto lo hacemos con bastante gusto, bastante placer desde el Colegio San Francisco de Asís, desde el área de ciencias, para ayudarlos en el proceso que estamos pasando en estos momentos. Quien lo hace, la profe María Yasmín Fuentes Guerrero, y nuestro objetivo es investigar y argumentar, basándonos en evidencias, que el material genético se transmite de generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando a la comparación de la mitosis y la meiosis, las causas y consecuencias de anomalías y pérdida del control de la división celular. Cuando esto pasa ocurre tumores, cáncer, trisomía, entre otras cosas, ¿ok? Estas anomalías en los genes. Pero en este espacio vamos a hablar sobre el ADN y vamos a hacer un experimento para extraer ese ADN, ¿ok? Como actividad. Vamos a hablar del ADN. ¿Quién lo hace? La profe María Yasmín Fuentes Guerrero. Así que vamos a continuar. Como nosotros sabemos, siempre nos parecemos a nuestros padres, ¿ok? Y nos parecemos a nuestros padres. Algunos se parecen a sus padres, otros se parecen a sus madres. ¿Y por qué pasa esto? Porque existe algo que se llama ADN, ¿ok? Químicamente, dentro de nosotros somos como un micromundo que existe. Y dentro de nosotros hay microorganismos que también coexisten allí y que ocurren ciertas cosas y que también viven, nacen y se reproducen y se multiplican. Y para que nosotros podamos parecernos a nuestros padres hay una replicación de ese ADN. ¿Qué es el ADN? Ya lo vamos a ver. Bien, nuestro objetivo principal es identificar, analizar y comprender el proceso de la división celular y la transmisión del material genético. Cuando hablamos de genética, hablamos de genes y de algo que es idéntico a otro. Nosotros sabemos, chicos, que nosotros somos como un mundo, ¿ok? Y dentro de nosotros existe un micromundo interno, ¿ok? Un mundo de partículas tan pequeñas, ¿ok? Existen dentro de nosotros tantos átomos en una sola molécula de ADN como existen estrellas en una galaxia. Somos cada uno de nosotros como un pequeño universo, ¿ok? Así que, y esto que está internamente dentro de nosotros, podríamos decir que contiene vida. ¿Por qué? Porque nace, crece, se reproduce y muchos mueren, ¿ok? Este ADN son las siglas o las iniciales de una palabra del código genético que nosotros llevamos dentro. Pero él se llama ácido desoxirribonucleico. Esa es la abreviación ADN. Conocido también abreviadamente como ADN, tan fácilmente. Ahora bien, este ácido contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos vivos, de todas las plantas, de los animales. También pasa que en algunos virus esto se transmite. También es responsable de la transmisión hereditaria de algunas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que las plantas de manzana, si nosotros tomamos una manzana y tomamos su semilla y la plantamos, van a ser manzanas. Esto es un ejemplo o esto es una evidencia de que el código genético se transmite de generación en generación. La planta se lo transmite a la fruta, que vendría siendo su hijo, y internamente esa fruta tiene un código genético que va a estar en la semilla, en su núcleo, y si plantamos esa semilla, van a ser una planta muy parecida, muy idéntica a la planta inicial de donde nació esa manzana, ¿ok? Y esto es lo que decimos que quiere decir heredar el código genético. Si yo siembro una planta de manzanas, no me van a hacer una planta de peras, ¿verdad? Ahora bien, esto tiene que ver con qué, ya lo vamos a ver. Hay dos cosas o dos palabras
específicas que debemos definir antes para poder hablar de código genético. Y la primera es algo que se llama fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Es un conjunto de caracteres visibles de un individuo o que presenta un individuo como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio. El fenotipo, vamos a definirlo en palabras más sencillas como el aspecto físico que puede tener un individuo, ya sea planta, virus, persona. ¿Ok? Un individuo, una persona. En este caso tenemos un ejemplo, el color de los ojos. ¿Ok? Este fenotipo es lo que se expresa físicamente, externamente de una persona. Pero tiene que ver con ¿qué? Con el genotipo. ¿Y qué es este genotipo? Es el conjunto de los genes internos que existen en el núcleo de cada individuo. Cuando este genotipo reacciona de ciertas maneras, nos va a dar evidencia física de un fenotipo. Nuestra estructura interna del ADN son muchas moléculas químicas, mucha unión de moléculas químicas que reaccionan entre sí, unas entre otras. Cuando este código genético es alterado, o este ADN es alterado, la parte externa del individuo también va a ser alterada. Quiere decir esto, si los papás, los abuelos, los bisabuelos, toda la generación han sido de ojos verdes, lo más probable es que la generación siguiente o la más reciente también vayan a ser con los ojos verdes. Sin embargo, existe una mínima posibilidad de que ese código genético pueda ser alterado, cambiar el gen, el genotipo, donde da la indicación al organismo de que esos ojos van a ser verdes y pueda cambiar a azules o puedan cambiar a café. ¿Ok? Cuando esto pasa, existen ciertas mutaciones en esos organismos. ¿Y qué son las mutaciones? Son alteraciones en los genes. Entonces, como ya sabemos que es fenotipo y genotipo, vamos a hablar ahora de lo que realmente nos concierne, ¿ok? Que es la transmisión de ese código genético y cómo se hace. Como tenemos acá un ejemplo, busqué un ejemplo lo bastante que fuera un poco divertido. La generación P, ¿ok? Tenemos dos marcianitos acá. Cada uno de los dos, si podemos fijarnos, uno tiene los dientes más hacia afuera y los ojos, o el otro tiene los ojos más redondos y el otro tiene los ojos más alargados. El fenotipo, ¿qué son los fenotipos para terminar de entender? Ojos verticales con dientes. Y el otro, digamos, el otro compañero tiene los ojos redondos sin dientes. Y los genotipos, vamos a ver qué son estos que están acá, los que están más a la parte de abajo, que dice B y T. ¿Ok? Estos son sus genes. Cada uno de ellos dos aporta sus genes. Y cuando esos dos genes se unen, los genes tanto de papá como los de mamá se unen, ellos van a compartir información. La información que sea idéntica entre ellos va a permanecer igual y por ende quizás va a cambiar algo en el código genético, pero no mucho. Y la primera generación que va a salir de allí va a salir todos con ojos redondos sin dientes. Y esto tiene que ver con que si un papá es más dominante o es menos dominante. Esto lo vamos a ver en el segundo semestre con el tema de herencia genética y vamos a hacer algunos ejercicios para ello. Pero ya que sabemos que es genotipo y fenotipo, vamos a ver cómo es que esto se transmite. ¿Qué es lo que hace que este material se duplique? Nosotros vimos que el ADN, como podemos ver acá, es una cadena que tiene forma de hélice y que están constituidos por ciertas bases nitrogenadas. Esto lo vimos en las clases anteriores. Esas bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina, guanina. Pero para que este material genético se duplique, tiene que ocurrir un proceso que se llama mitosis. Nosotros, estas dos cadenas de ADN, se mantienen unidas por unos enlaces entre ellas que son estas bases nitrogenadas. La adenina que se entrelaza con la timina y la citosina con la guanina. Cada cadena tiene una parte central que está formada por azúcares y por fosfatos. ¿Qué son los grupos fosfatos? Son grupos que contienen fósforo en su
estructura y están enganchados a cada uno de los azúcares. ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas? Adenina está representada con el color rojo, la citosina está representada con el color azul, la guanina con el color amarillo y la timina con el color verde. Y ellas se unen estrictamente en ese orden. Adenina con timina y citosina con guanina. Cuando se juntan de manera diferente ocurre un cambio en el código genético, pero generalmente ellas se unen de esa manera. ¿Por qué? Porque hay atracción química entre las puntas y el inicio de cada uno de ellos. Esto es netamente ciencia. Ahora bien, ¿dónde está ese ADN? El ADN en todas las células se encuentra en el núcleo, dentro de la célula. En las células procariotas se encuentra libre en el citoplasma. Pero en las células eucariotas, tanto animal como vegetal, tienen un núcleo dentro de la célula y dentro de ese núcleo se encuentra el ADN y está protegido por un núcleo y por una pared celular que lo protege. ¿Okay? Dentro de eso se encuentra el ADN o la información genética de cada individuo en las células eucariotas. Como lo podemos ver acá, esta es una estructura de una célula eucariota, tenemos el núcleo. Si sacamos el núcleo de la célula, dentro de ese núcleo vamos a encontrar el ADN, que viene siendo aproximadamente este que se encuentra en forma de hélice. El estado más compacto del ADN o el estado más compacto que alcanza el ADN se le llama cromosoma. Los cromosomas es lo que decimos, los papás aportan cada uno un cromosoma, pero este es un estado que alcanza el ADN durante el proceso de la división celular. Solamente durante ese proceso el ADN se compacta, se une tanto que forma una especie de X. Y esto se le denomina cromosoma. Y esta compactación también permite que se encuentre alojado o guardado dentro de ese núcleo que es tan pequeño. Si sabemos que el ADN es una cadena, un código que es súper bastante largo. ¿Qué son los cromosomas y por qué son importantes? Los cromosomas son estructuras que están al interior de nuestra célula y que contienen la información genética. Cada cromosoma de nuestra célula está formado por una molécula de ADN y está asociado a una molécula de ARN y también a proteínas. Como podemos ver acá, estos vendrían siendo los cromosomas específicamente, ¿ok? Y dentro de ellos es que se encuentra la información genética como tal. Ahora, los cromosomas no suelen ser visualizados a simple vista. Solamente pueden verse durante la división celular, ya que su formación permite la repartición equitativa del material genético en todas las células que van a nacer. Cuando el material genético se duplica, los cromosomas quedan constituidos por dos cromatidas hermanas y esta información genética es idéntica. ¿Qué son las cromatidas? Las cromatidas son cada una de las hélices que forman, o cada una de las dos partes que forman la X. Los cromosomas están formados por una cromatida que corresponde a una molécula de ADN longitudinal. Por ejemplo, acá tenemos una especie de X. Cada uno de ellos, en el centro dice que se llama centrómero, es el centro del cromosoma. El que está de rayitas hacia el lado izquierdo es una cromatida y el que está hacia el lado derecho es otra cromatida. Dentro de ese cromosoma tenemos un cinetocoro, que es una estructura interna del cromosoma. Y acá tenemos otra vez, y nos especifica mejor qué son las cromatidas. Cada una de ellas que forma parte de esa X, porque es una especie de X que forma el cromosoma, se llama cromatida. Ahora, cada especie de nosotros, cada especie de individuo tiene un número característico de cromosomas, tiene una cantidad específica de cromosomas. Y en la especie humana, cada célula somática o cada célula tiene 22 pares de cromosomas y un par de cromosomas sexuales. Este par de cromosomas sexuales es el que identifica si van a ser niña o niño. Y esto se define en el proceso de división celular. ¿Y cuál es ese proceso de división celular?
el proceso de mitosis y el proceso de meiosis. Este proceso de mitosis y proceso de meiosis se llama en general en conjunto ciclo celular. Las células nacen, se reproducen, crecen, se reproducen y mueren, ¿ok? Entonces ese ciclo celular tiene varias fases. Primero, la duplicación del ADN de las proteínas, la fase S. La fase G2, que es cuando se empieza a preparar la división de los cromosomas y comienzan a condensarse. La fase 3, que viene siendo el proceso de mitosis, cuando estos se separan en dos juegos cromosómicos o dos células idénticas. Y el proceso de mitosis es importante porque esto nos ayuda al crecimiento y al desarrollo del individuo. Luego entra en un nuevo inicio del ciclo que se llama G1 y la célula se duplica su tamaño y aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas. Y luego la célula, cada una de esas células vuelve a estar disponible para crecer y volver a empezar otra vez el ciclo celular. Y esto es lo que hace que se regenere las células. Por ejemplo, cuando tenemos una herida, ocurre ese proceso de regeneración de la carne. Tiene que ver con el ciclo celular y con el proceso de mitosis. ¿Qué es la mitosis? Como podemos ver acá, la mitosis es simplemente la duplicación del ADN. La mitosis, como nosotros lo hablamos ya en clases anteriores, esto es solamente un resumen, el ADN inicialmente tenemos dos cromatidas, estas cromatidas se multiplican entre sí, luego se separan y me va a generar dos células idénticas a la que tenía inicialmente. Este es el proceso de mitosis y ocurre y es funcional para el crecimiento de los individuos. Y tenemos otro proceso importante que es el proceso de meiosis. ¿Qué pasa? Este proceso de mitosis, cuando ocurren mutaciones, quiere decir cuando la célula no quiere morir, cuando la célula no quiere dejar de reproducirse o cuando ocurre un descontrol en el proceso de mitosis, lo que nos genera es células malas o células cancerígenas, células que no cumplen con su función y se alojan en ciertos puntos y empiezan a contaminar otras células, o no a contaminar, empiezan a dividirse ellas también indefinidamente, y es cuando se genera el cáncer y es cuando se generan ciertos tumores, y lo vamos a ver en el siguiente apartado. Y tenemos acá el proceso de meiosis. El proceso de meiosis tiene que ver con la transmisión específica del código genético. Las células que teníamos inicialmente, al final de todo el proceso de meiosis, va a tener 4 células hijas muy parecidas o idénticas a las iniciales, con todas las características iniciales. Este proceso de meiosis ocurre tanto en hombres como mujeres y tiene que ver con la reproducción. ¿Ok? En las mujeres se reproducen los óvulos y en los hombres se reproducen los espermatozoides. Son los encargados, el proceso de meiosis, el encargado de hacer el proceso de reproducción. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros hablamos del ADN y todo esto y sabemos que dentro de ciertas estructuras está el ADN, ¿qué vamos a hacer como actividad? Vamos a hacer la extracción del ADN de una fruta. ¿Qué materiales necesitamos? Medio plátano, un tomate o un kiwi. Cualquiera de los tres funciona. Un plato y un tenedor, alcohol etílico al 95% preferiblemente. Si no tenemos alcohol al 95%, puede servir cualquier alcohol. Solamente tiene que estar bien frío, hay que meterlo a la nevera. Necesitamos un colador, una cuchara de detergente o jabón líquido, jugo de piña natural, no podemos comprar un sobre, tenemos que comprar la piña, hacer un jugo sin azúcar, pero muy poco, aproximadamente unos 100-200 mililitros. Una cucharada de sal, un papel de filtro, pero si no tenemos un papel de filtro podemos usar un pedacito de tela, un pedacito de género, pues simplemente para colar, para que no nos queden restos. 2 vasos de vidrio pequeños y 2 vasos de plástico o 2 recipientes de plástico donde podamos mezclar. Agua destilada, si no tenemos agua destilada podemos usar agua de la llave. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a tomar el plátano y lo vamos a moler en el plato con el tenedor. Lo vamos a moler y va a quedar como una pasta. ¿Qué va a pasar? Ese plátano lo vamos a pasar a uno de los vasos plásticos y le vamos a colocar 100 mililitros de agua.
Le vamos a poner una cucharadita de sal pequeña y lo vamos a mezclar. Le vamos a poner una cucharadita de detergente y lo vamos a mezclar sin hacer espuma, ¿ok? Lo vamos a mezclar suavemente y el detergente cumple una función allí. Hay que mezclarlo suavemente sin tratar de hacer espuma. Luego, esta mezcla que hicimos, vamos a tomar el colador, el papel de filtro o la telita, el pedazo de género con que vamos a colar, lo vamos a colocar y vamos a echar nuestra mezcla. Vamos a dejar todo el resto de cambur en la parte del colador y lo que caiga en el otro vaso de plástico, vamos a poner otro vaso para recoger el filtrado. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar. El filtrado es como debería ser, como una agüita transparentosa o poco espesa. Si nos parece que 100 mililitros de agua destilada de agua es poco, le podemos colocar 200 mililitros, no importa. Mientras más cantidad saquemos de filtro de agua, mejor. Luego a esta mezcla o a esta agua filtrada le vamos a colocar el jugo de piña. Si nosotros tenemos, por ejemplo, del filtrado nos salieron, no sé, 50 mililitros de filtrado, le vamos a colocar esa misma cantidad de jugo de piña, ¿ok? Que la cantidad al final, cuando se mezcle todo, sea el doble. Le vamos a colocar jugo de piña y lo vamos a mezclar. Luego que lo mezclemos, le vamos a agregar el alcohol que está bien frío a ese vaso con una mezcla del jugo y lo que habíamos hecho anteriormente. Ahí vamos a ver que el alcohol va a bajar al fondo porque el alcohol es mucho más denso que el agua, se va a ir hasta el fondo. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Lo vamos a dejar tranquilito, reposar unos 4 minutos y luego van a observar qué sucede. ¿Cuál es la ciencia de todo esto? Van a hacer primero un video haciendo el experimento. Paso 1 hicimos esto, esto y esto. Paso 2 hicimos esto, esto y esto. Van a hacer un video y dentro de ese video me van a responder estas 3 preguntas. ¿Qué obtuviste del experimento? ¿Qué función tiene la piña en el experimento? ¿Y por qué crees que utilizas el alcohol para obtener el ADN? Todo este experimento es para obtener ADN. ¿El ADN de quién? Del plátano. Entonces, dentro del video vamos a saber cuál va a ser el ADN del plátano y por qué utilizamos ese alcohol para extraer el ADN y cuál es la función del jugo de piña, por qué jugo de piña dentro de este experimento y no jugo de otra cosa, ¿ok? Eso es toda la actividad de este video, así que nos vemos pronto, hasta luego.